En este Día de los Padres queremos felicitarlos. Ustedes son varones creados por Dios y bendecidos por Él. Además de que el Señor les ha dado autoridad para poder gobernar sus vidas, sus hogares, para poder llevar a cabo el talento, el don y el ministerio que el Espíritu Santo pone en cada uno de ustedes. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Hoy continuamos con la clase número 25, una visión del ministerio de Cristo. Nuestro texto va a ser en Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tenemos objetivos que deseamos que podamos cumplir. Conocer las profecías que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías. Reconocer que el amor de Dios y su plan redentor fue expuesto con anticipación. Apreciar las escrituras por su inspiración divina, porque son infalibles y se cumplen como están dichas y escritas. Zacarías es el libro que va a estar, pero esta vez la segunda parte, así que vamos a tener el mismo tema, un estímulo a la nación para servir fielmente al Señor a través de la aflicción actual, pero con la mira en las glorias futuras en los tiempos del Mesías. Vamos a ver estas glorias del Mesías. Zacarías, de los profetas menores, fue el que dio más profecías acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algunas se cumplieron durante su ministerio terrenal. Y los autores del Nuevo Testamento citan algunas de estas eh, citas bíblicas, perdón. Otras tienen que ver con el carácter del Mesías, que ofrecen salvación y que funda el verdadero templo de Dios. Y por último, las que hablan de cuándo viene por segunda vez y el establecimiento del reino milenial como rey sobre toda la tierra. Cuando Zacarías habla de Cristo, él usa figuras, también nombres y oficios. Simbólicamente se le llama el renuevo, la piedra, el rey de Israel, el siervo que fue traspasado, el ángel de Jehová, el manantial que limpia, el pastor herido, Jehová que viene con los santos y el rey sobre la tierra. En esta clase trataremos de ver el contexto histórico de estas profecías, también las figuras y nombres que se usan. Algunas de estas profecías tuvieron su cumplimiento en los líderes de Israel, pero también señalaban al Señor Jesús. En hermenéutica, que es la técnica o método de interpretación de textos, estas profecías se conocen como profecías de doble cumplimiento, porque una es en el futuro próximo y la otra es en el futuro lejano. Uno es en el profeta contemporáneo y la otra es en el futuro distante en la persona del Mesías. La palabra nos da evidencia de profecías dichas cientos de años antes de la llegada de Cristo al mundo que se cumplieron con gran exactitud, dándonos la confianza de que la palabra de Dios no falla. El primer punto, Cristo, la piedra angular, fundamento del verdadero templo, verso 3:9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, no en un mes, no en un año, dice que lo hace y lo hizo en un solo día. Esta piedra es una referencia a Cristo y al reino espiritual que se originó de su ministerio terrenal. Se dice que es una referencia a Cristo
porque si nos vamos al verso anterior, el 8, la segunda parte, este habla: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Así que si estamos hablando del renuevo y luego sigue la piedra, estamos hablando del mismo Mesías. Zacarías 6:12 nos dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Este renuevo que brota es una referencia a la monarquía davídica, lo que se había prometido para la llegada del trono eterno, porque Cristo está dentro de esta línea genealógica. Esta monarquía davídica había sido talada. Vimos la semana pasada cómo había perdido su poder. Pero en la persona de Cristo, por eso se dice renuevo, brotaría para establecer el reino eterno. Y estableció, o iba a establecer, porque estamos todavía en profecías, el verdadero templo que es la iglesia. Pablo en Hechos 17:24 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ratificando lo que les acabo de decir, que el verdadero templo es la iglesia. Además, cuando la samaritana en Juan 4, del 20 al 24, está hablando con Jesús, le pregunta y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque recuerde que también nosotros somos el templo del Espíritu Santo ahora. El punto B, símbolo del reino mesiánico. Así que para no dejar inconcluso el verso 9, vemos que los 7 ojos que habían sobre la piedra nos está hablando de la omnisciencia de Dios. Y cuando dice: yo grabaré su escultura, esto en la piedra, esta piedra que es esculpida por el Señor se refiere a una piedra especialmente preparada por Dios. Y cuando dice que eliminará el pecado de la tierra en un día, es una clara referencia a la muerte de Jesús. El verso 7 nos dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Este gran monte se refiere a que ellos tenían dos grandes problemas. Recuerde que estamos en el contexto de la reconstrucción y de levantar el ánimo para que el templo fuera levantado. Habían pasado 16 años, ellos habían perdido el ánimo. Esdras, Ageo y ahora Zacarías se involucran para que ellos vuelvan a retomar el camino, asegurándoles cómo el Señor estaba con ellos y cómo esto iba a poder ser. Los problemas que ellos tenían eran las personas que se estaban oponiendo a esta reconstrucción, pero también el imperio medo-persa que gobernaba en ese entonces. En el verso se está dando la promesa donde dice que sería eliminado el problema. Eran dos, pero la historia para nosotros nos asegura y nos testifica de cómo estos dos problemas fueron eliminados. Como ya explicamos, son profecías de doble cumplimiento.
Así que podemos ver en la persona de Zorobabel una referencia a nuestro Señor Jesucristo, quien allana las condiciones políticas de los reinos del mundo para establecer su reino espiritual. Isaías 28:16 nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, y es una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere dice, no se apresure. Cuando dice no se apresure, lo que está diciendo es, no huya precipitadamente como si estuviera asustado. ¿Se acuerda cuando vimos a Habacuc, donde dice que el justo por la fe vivirá? La confianza que nosotros tengamos en nuestro Señor hace que nos mantengamos estable y no salgamos corriendo como gente asustada. Salmo 118:22 nos dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. La piedra del ángulo era colocada para juntar dos paredes. Dice también de cómo el Señor citó en Mateo 21:43 esta cita de Salmos refiriéndose a él como aplicándoselo a él como persona. Mateo 16:18 nos dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, señalando el reino espiritual que procede de esta roca. Cristo es la piedra angular de donde se levanta el verdadero templo espiritual que ya dijimos que es la iglesia. Y llegará el momento en que este reino espiritual de Cristo cubra la tierra con su gloria. Por eso al final de este versículo hablábamos de esa gloria. Así lo declara Daniel cuando le interpreta la visión al rey Nabucodonosor en el capítulo 2, 34-35. Dice, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de vario cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata. Recuerde cómo se prometía de que el Señor iba a allanar y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro. Limpió el camino, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, haciendo referencia a ese reino mesiánico. Punto número 2. Cristo es visto humilde y traicionado. Esto fue difícil para el pueblo de Israel porque ellos tenían su propia idea de ese Mesías libertador. Así que esto les costó a ellos poder entenderlo y reaccionaron rechazándolo. Dice su humildad. Algunas de las profecías mesiánicas que se encuentran en Zacarías parecen como un paréntesis, como que no se conectan con el pasaje en que se encuentra. Y es el caso del versículo 9:9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El contexto del capítulo 9 es que del verso 1 al verso 8 se está dando la conquista de Alejandro Magno o de Alejandro el Grande en Siria. Zacarías pasa de la venida del conquistador griego a la profecía de la venida del rey Mesías. Hace un cambio radical.
Este verso da un hermoso contraste entre el conquistador griego que vino para destruir al Mesías que ha venido para salvar. Por eso la profecía del verso 9 empieza con un llamado a gozarse. Alégrate, da voces, porque tu rey se aproxima. Esta profecía se cumplió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda su entrada triunfal cuando Él va montado en ese pollino. Pero cuando Él va acercándose a la ciudad y la ve, Él llora. Mira lo que dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Déjeme explicarles que cuando un príncipe visitaba una ciudad y lo hacía en un pollino, lo que decía era que era un príncipe de paz. Ahora, si él lo hacía en caballo, el caballo era emblema de guerra, pero nuestro Mesías es un príncipe de paz. Podríamos preguntarnos, ¿cómo en la predicción de un evento tan glorioso no se menciona que el rey triunfante entraría para llorar por causa de la dureza de sus habitantes? Y aquí es cuando entra la humildad. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. No podemos olvidar que Jesús también era Dios. Había dureza en el pueblo. Él podía haber usado sus características divinas. Sin embargo, él sabía muy bien el propósito. Él sabía que tenía que completar para lo cual él había llegado y expresa a través del llanto su limitación. Este texto nuevo nos ayuda a contestar la pregunta que yo hice. Tu rey vendrá, dice, a ti justo. La palabra que se traduce por justo no es alguien que tiene una buena causa, tampoco un buen carácter. El sentido es uno que, motivado por la justicia, desea ver esta cualidad en sus súbditos. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja y sigue trabajando con nuestras vidas a través de cada una de nuestras vivencias. Cuando nosotros vivimos, tenemos que ser más grandes que la mentira, ser más grandes que la traición. Tenemos que aprender que estas cosas no nos pueden dominar. Pero para poderlo hacer tenemos que entrar en ese gimnasio espiritual para poder dominar y no ser dominado por esta obra. Así que el sentido es como cuando una persona está alegre y desea compartir esa alegría con todo el mundo. ¿Cuál es la condición de nosotros? La humildad. ¿Por qué? Porque Habacuc dice que el alma que no es recta se va a enorgullecer. No se somete al proceso de transformación, sino que lo que hace es rebelarse contra aquello, enojarse cuando se encuentra ante una actitud que no está de acuerdo. Que el Señor nos ayude a poder tener el discernimiento, la humildad y la sumisión al proceso de Dios, como lo mostró Jesús cuando lloró. B. Su traición. Verso 11, 12 y 13 nos dice, y él les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Aquí está hablando el profeta. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, dice el profeta, y las eché en la casa de Jehová el tesoro.
Este pasaje es otra profecía que tiene que ver con la humillación y la traición al siervo sufriente de Jehová. Vemos que el profeta solicita remuneración por sus servicios. ¿En qué consistía el salario que el profeta esperaba? El salario que demanda o que él quería recibir era la respuesta favorable a sus esfuerzos como profeta de Dios. Esto es, ver de parte del pueblo arrepentimiento, fe, piedad, obediencia a Dios y servicio fiel. Todos aquellos que tenemos el privilegio de dar su palabra es una de las cosas que más disfrutamos, que más remunerados nos sentimos cuando damos una palabra y hay este tipo de respuesta. Esto era lo que Cristo esperó del pueblo judío. Durante su ministerio terrenal y al no encontrarlo es donde le provoca el lloro de la ciudad, el lloro que tuvo sobre la ciudad. En su lugar recibió traición y fue vendido por 30 monedas. Las 30 monedas era compensación que recibía un siervo corneado por un buey. Esto lo pueden leer en Éxodo 21:32. También Oseas 3:1 nos explica que por la mitad de ellos se compraba una sierva. Cuando a un profeta le daban las 30 piezas de plata por sus servicios, era más ofensivo que no darle nada. Cuando las autoridades judías le dieron a Judas 30 monedas por entregar al Señor, lo que estaban simbolizando era el desprecio hacia la persona de Cristo. Sabe que el no prestar atención nos hace ciegos. El no haber ellos prestado atención a las profecías escritas cientos de años antes, los hace tener este tipo de comportamiento. Por eso las palabras irónicas del verso 13, cuando dice, hermoso precio con que ustedes me han apreciado. Punto número 3, Cristo es visto en la cruz. La lanza que hirió su costado, verso 12:10 nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Apocalipsis 1:3. En este verso se anuncia el momento en que el pueblo escogido verá al Señor y llorará por haberlo traspasado. Ellos podrán ver claramente a quién desecharon. Así que esto va a ser el dolor más grande de ellos. Él mismo dice cómo fue traspasado como hombre. Cómo fue traspasado y como hombre fue herido por la lanza, pero como Dios derrama su espíritu de gracia y de oración. La omnisciencia de Dios anticipó el sufrimiento de Cristo en su pasión y en su muerte. Así que no fueron obra de la casualidad las cosas que Él vivió. Lo más profundo de esta palabra es que Dios mismo, en la persona del Mesías, se siente ultrajado, porque ya aquí no vemos al profeta hablar, aquí es Dios mismo diciéndole, cuando Él le dice, y mirarán a mí, a quien
traspasaron. Este ultraje al cuerpo del Mesías fue su crucifixión. Juan 19:34. Cuando uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Cuando se cumple la palabra y mirarán a mí, a quien traspasaron, llorará, dice, como se llora por la pérdida del Hijo unigénito. La mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que será al final de la tribulación, por eso les cité Apocalipsis 1:3. Cuando el Señor rescata a su pueblo de los ataques del anticristo y establezca su reino milenial, va a haber este evento. En el Salmo 22, 16b, horadaron mis manos y mis pies. No solo su costado, sino sus manos y sus pies. Zacarías 13:6 nos dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido. No fue en la casa de sus enemigos, fue en la casa de sus amigos. Zacarías 13:6 es el que acabo de leer. La perforación en sus manos, costado y pies fueron la evidencia de su resurrección. Cuando se les apareció a sus discípulos y los invita a tocarlas, lo que está diciendo es lo importante que fueron sus heridas, porque luego es lo que manifiesta a sus discípulos para llevarlos a la fe y la confianza en Él. No solamente murió, sino que también resucitó. Juan 20:21. Aunque fue Tomás el que habló, ahí estaban los otros discípulos y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Punto B. La dispersión de sus apóstoles. Verso 13:7. Nos dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En este verso es Dios hablando y dando instrucciones. ¿A quién le está dando las instrucciones? Al instrumento de muerte que era la espada, en contra de su escogido, el pastor. Como yo sé que era el pastor, por Juan 10:11-14, donde el mismo Jesús dice de él, yo soy el buen pastor, y lo ratifica en el 14, yo soy ese buen pastor. La muerte del pastor Jesús no es atribuida a sus enemigos, sino al Dios Padre. Isaías 53:4, 6 y 10, que lo voy a parafrasear, nos dice, por herido de Dios y abatido, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Recuerde que Él carga el pecado del mundo entero y la justicia de Dios es perfecta. Así que aunque fuera su hijo, el pecado que había en Él manifestaba la justicia de Dios. Por eso la espada. Dice Pedro en Hechos 2:23. Acerca de la muerte de Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
Así que no fue Judas, ni tampoco las autoridades judías, quienes tuvieron el poder para entregarlo. Pero también tenemos que aclarar que ellos fueron autorizados por el Padre Celestial para realizarlo. Romanos 8:33 nos dice, al que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Se cumplió la justicia, se estableció el camino correcto, no hubo influencias que torcieran esa justicia perfecta. La noche que fue entregado, le dijo a sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ya vimos cómo la espada se levantó para herir al pastor. Esta profecía se cumple el jueves de la Semana Santa y agrego esto según la tradición. De hecho, les recomiendo el libro que escribió nuestro pastor David Bonilla, donde se llama Viernes Santo o Pura Tradición, donde él a través de la palabra de Dios nos prueba el orden del acontecimiento para que Jesús pudiera resucitar al tercer día, que era el domingo. Hay algo más que nos queda por ver el simbolismo. No solo los discípulos fueron dispersos, sino los judíos alrededor del mundo, y vemos la persecución que han sufrido por haber rechazado al pastor de sus almas. También este verso nos incluye una bendición para aquellos que él llama los pequeñitos, los humildes, aquellos que están conscientes de la regeneración, de la transformación, de que vamos de gloria en gloria. Entonces, cuando las circunstancias se presentan, logran llevar a cabo ese inventario donde pueden ver que esto no es y esto sí es para lograr esa santidad que el Señor requiere. En Lucas 12:32, Cristo les dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Recordemos lo que es el remanente, la manada pequeña, aquellos que han sabido luchar, salir adelante, mantener su fe inquebrantable en Él. Nuestra conclusión nos dice que hay todavía 3 profecías que no queremos dejar de lado porque ellas nos hablan de la persona y ministerio de Jesucristo. Zacarías 13:1 nos dice que habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Esto para la purificación del pecador y de la inmundicia. Sin duda alguna, este manantial que purifica el pecado y la inmundicia es nuestro Señor Jesucristo. El segundo es Zacarías 14:5, donde dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Los textos que van a asemejarse, que van a ratificarlo, es Judas 14, Daniel 7:10 y Mateo 25:31, donde también hacen referencia cuando el Señor viene con sus santos ángeles. Zacarías 14:9 nos dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno.
su nombre. Esto nos concuerda con Apocalipsis 19:16, donde nos dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. La reflexión que tenemos para esta clase es como, yo digo, no solo reflexión, sino que al meditar en esto podamos hacerlo una oración. Dios permite que se despierte o que se mantenga un interés especial, despierte para aquellos que no lo han visto, pero se mantenga para aquellos que lo han comprendido. Un interés especial por el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos ser Biblias caminantes, que a la hora que a nosotros nos vean pueda ver el fruto de una palabra viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, porque ha sabido atravesar, dividir y colocar el orden perfecto. Para nuestra próxima semana será la conclusión del estudio de los profetas menores y la relevancia que ha tenido para hoy. Un estudio que nos ha edificado y que ha traído verdades bastante grandes. Y será en el libro de Malaquías nuestra única clase con el tema la fidelidad que agrada a Dios. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y los espero en la próxima clase.